Tenemos el invitado, hoy viene gente, tenemos invitado en la mesa de las cosas en su sitio, así que si te parece, presentación y arrancamos, dale. Las Cosas en su sitio. Carlos Marcelo Aquistapache nació el 20 de agosto de 1966 en Mercedes. Fue el tercero de 4 hermanos. Así nomás. Debido al trabajo de su padre, en su niñez vivió en Durazno y en San José, y en su juventud en Tacuarembó. En 1984 fue hipnotizado durante un entretenimiento teatral. A partir de ahí empezó a hacer dibujos bajo hipnosis y ejercicios de expansión de memoria. Durante ejercicios de regresión comenzó a recuperar memorias familiares y se volvió capaz de previsualizar acontecimientos del futuro inmediato. De niño siempre tuve determinadas cosas que llamaron la atención. En 1985 se asentó en Montevideo. Estudió abogacía, dibujo publicitario y ciencias de la comunicación. En 1990 creó la agencia Motivación Publicitaria. Dale con todo, Pony, pura sangre. En 1993 conoció a su esposa, con quien tuvo 4 hijos. Ha colaborado en numerosos casos policiales, aportando información para varias investigaciones a través de una técnica llamada sustitución de percepciones. Parece lo que como que fueran luces, ¿no? Como un cantero central, un edificio antiguo. Su visión sirvió para esclarecer los casos de María Victoria Williams, una de las víctimas de Pablo Goncalves, Natalia Martínez, Pamela Silva, entre otros. En 2010 publicó una novela, El Enigma del Rosario, acerca de una serie de misterios ambientada en la capilla de Santa María, en Melilla. En 2018 hizo una reedición en forma de cómic. Hace 13 años fundó SICAMA, Centro de Investigación y Control de Adicciones Método Aquistapache, donde ha tratado a miles de pacientes mediante la reprogramación. Todos tenemos ese potencial, hemos dejado de usarlo porque hemos desarrollado el cerebro inteligente. Hoy recibimos en Las Cosas en su sitio al psíquico Marcelo Aquistapache. Bueno, Marcelo, buen día. Primero que nada, y gracias día. por esto. Bueno. Sé que corriste cosas, sé que estuvimos laburando para que llegaras a estar acá hoy. No, pero estuvimos al firme. Bueno, les agradezco la presentación y bueno, y un placer estar acá con ustedes y con toda la audiencia. ¿Cómo le podés explicar a la gente cuál es tu, no sé, yo le decía ayer a Pau, el don, ¿no? O tu habilidad, o obvio que un porcentaje muy alto ya de Uruguay te conoce, pero siempre hay alguien que no, el público se renueva, decía Mirta. Sin duda. ¿Cómo podés explicar lo que te pasa o lo que haces? Bueno, en realidad lo que me he dedicado, digamos, es a desarrollar capacidades que todos tenemos y que no las usamos, y que como pensamos que no es posible usarlas o desarrollarlas, ni siquiera lo intentamos, ¿no? Y ahí es donde nos quedamos, digamos, en ese potencial que nos limita, aunque parezca increíble, nuestro propio cerebro inteligente, ¿no? Que de alguna manera, en vez de expandir el potencial que tenemos, lo limita, aunque parezca mentira, ¿no? Y que no coincide con lo que uno puede analizar, que nuestro cerebro inteligente, digamos, nos permite desarrollarnos, es verdad, pero de alguna manera oculta nuestra verdadera capacidad, que es el subconsciente o el cerebro primitivo del hombre, que es donde he enfocado, digamos, mi trabajo como psíquico y mi trabajo también en el tratamiento de adicciones, por ejemplo. ¿Y de qué manera se puede explorar ese subconsciente o cerebro primitivo, como vos decís? Bueno, en realidad todos tenemos el potencial, lo que pasa es que no lo usamos. El subconsciente es un cerebro, digamos, diferente, son tecnologías diferentes. El subconsciente es atemporal, tiene cientos de millones de años de evolución y utiliza un idioma binario. Como el universo y la naturaleza están hechos imagen y semejanza, y el cerebro inteligente tiene 3 millones de años de evolución y utiliza un lenguaje de procesamiento de datos lineal temporal. Digamos que el subconsciente tiene capacidad de absorción de información, es como que fuera un cerebro esponja, y esa información se obtiene de hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, porque en realidad la temporalidad es inventada por el cerebro inteligente como forma de controlar la información. Entonces ahí estamos limitando el poder que todos tenemos, ¿no? ¿Cómo desandar ese cerebro inteligente? Hay técnicas, vos decís, todos tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Todos podemos desandar ese cerebro inteligente y lograr percibir más cosas de las que percibimos? Bueno, sin duda que sí. Digo, hay gente, lógicamente, que tiene mayor sensibilidad y capacidad de desarrollo, ¿no? Es como un deportista. Quizás todos podemos caminar, todos podemos correr, pero hay deportistas que son más elitistas y tienen determinado desarrollo muscular y aparte ejercitan para eso, ¿no? Y lo mismo pasa a nivel del subconsciente.
De hecho, todos tenemos... Perdón. Toma agua, tranquilo. Todos tenemos acceso al subconsciente cuando dormimos, ¿no? Lo que pasa es que después, digamos, cuando el cerebro inteligente se enfría, por decirlo de alguna manera, vuelve a tomar el control y el subconsciente lo estamos usando como un reservorio de información. Pero con una técnica apropiada todos podríamos de alguna manera desarrollar ese potencial que no usamos, ¿no? ¿Y cuáles son esas técnicas y para qué se pueden llegar a usar? Bueno, se puede desarrollar en todos los ámbitos, ¿no? En muchas partes del mundo se aplica en el desarrollo deportivo, en el desarrollo artístico, en el desarrollo profesional de acuerdo a las necesidades, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los artistas, el subconsciente lo que tiene una capacidad increíble de absorber información y de obtener información. Eso lógicamente dejaría abierto a poder desarrollar ámbitos diferentes en artistas, no solo relacionados a la música, sino al arte. Y lo mismo ocurre a nivel de deporte, ¿no? O sea, si el deporte, así como hay directores técnicos que utilizan diferentes técnicas de desarrollo muscular y de entrenamiento, se complementara con una programación a nivel del subconsciente, el potencial se desarrollaría de forma notable, ¿no? Porque digo, simplemente generando un pensamiento el cuerpo tiende a repetir todo el movimiento exacto o el mejor rendimiento, digamos, si se combina con un entrenamiento adecuado. Me quedo pensando, ¿no? Justamente veníamos hablando de tu habilidad, ¿no? Es más que sabido que en ciertos casos complejos la policía te va a buscar o te ha ido a buscar. ¿Cuál fue el último? ¿Y hoy estás trabajando con la policía en algún caso puntual? Bueno, en realidad siempre estoy colaborando. Digo, todas las semanas hay 3-4 casos, pero no siempre con la policía, sino que a nivel familiar también. ¿Todas las semanas tenés 3-4 casos que te todas las semanas hay casos de personas desaparecidas, no solo en Uruguay, sino en el exterior, que me están de alguna manera pidiendo colaboración, ¿no? en la búsqueda. Y de hecho, todas las semanas estoy recibiendo paquetes que me envían, que en realidad lo que tiene es el nombre, la fecha de nacimiento, una fotografía impresa y una descripción de dónde, cuándo y cómo desaparece, y sobre todo una prenda, que es lo que a mí me permite obtener información, lo que se llama psicometría. Es como que fuera un pendrive que está actualizado, se va actualizando, ¿no? Pará, porque vos lo tomás con naturalidad porque estás acostumbrado, ¿no? Es como... Ahí ya te están trayendo un poquito de agua. Muchas gracias. Porque lo estás acostumbrado, pero yo me pongo a pensar, ¿cómo puede ser que una prenda, ¿no? Que algo material logre conectar con alguien que no está... Y con lo que le pasó a alguien. Con lo que le pasó, con lo que está viendo. Bueno. Yo te vi en algunas notas donde vos decís que ves lo que los ojos de la persona están viendo. Claro. En realidad son los sentidos de la persona, está emitiendo. Claro. Muy amable, gracias. El hecho de estar vivos, estamos emitiendo información a través de los sentidos. Es como que fuéramos un GPS natural. Lo que no tenemos es la tecnología para capturar esa información. Una mente entrenada puede obtener esa información. Ahora, cuando yo hablo de una prenda o un objeto, básicamente la tecnología de hoy en día nos permite, digamos, poner ejemplos más simples. Por eso digo que es como que fuera un pendrive que se va actualizando. O sea, una persona, yo podría buscar una persona de 50 años con una prenda que usó a los 10 años. Y esa información va a estar actualizada. O sea, cuando uno utiliza una prenda, de alguna manera queda interconectada la información emitida a esa prenda. Uh-huh. Y es como que se va actualizando, digamos, a través de la corteza terrestre, o sea, eléctricamente se va actualizando. Entonces, una mente entrenada puede obtener información de una persona que tiene 50 años con una prenda que usó a los 10. Es importante aclarar que solo esa persona haya usado esa prenda, porque si esa prenda la usaron más de 2 personas o 3 personas, la información que obtenés es cruzada. ¿Y cómo llegaste a esa técnica antes de ir a lo de la policía y las aplicaciones concretas? ¿Cómo llegaste a vos a poder determinar
ese vínculo que estás explicando? ¿Cómo Bueno, fue? lo hice por entrenamiento, ¿no? Yo tenía mis teorías de cómo funcionaba y lo que hice fue aplicando información en casos reales que luego podía ser sustituido por la investigación científica. Eso me permitió darme cuenta de que había una base física que permitía repetir el proceso. De hecho, durante muchos años era una incógnita para mí y no me daba la seguridad de lo que yo hacía realmente funcionaba. Y fue ahí que me puse en contacto con el Instituto Parapsicología de Argentina, que era la institución más seria que había en la región en investigación y de capacidad de desarrollo del cerebro, digamos. Como para validar tus conocimientos. Como para validar lo que yo hacía. Y bueno, y ahí tuve la posibilidad de conocer a Juan Jimeno, que era digamos, uno del director, que en ese momento estaba a mando del Instituto Parapsicología de Argentina. Y bueno, y con él pudimos hacer toda una serie de ejercicios controlados que de alguna manera me dieron la pauta de lo que yo hacía funcionaba, o sea que había una base física que permitía repetir el proceso, y gracias a eso también me permitió desarrollar un protocolo de búsqueda de trabajo generando una serie de elementos asociados a la persona que básicamente es como que fuera un identikit, es como que fuera un código que solo esa persona puede llegar a tener. Entonces, cuando uno pide a veces la información para colaborar en la búsqueda de una persona, parece como que fuera a hacer una brujería, porque pedís el nombre, la fecha de nacimiento, la fotografía, la prenda, y en realidad lo que haces es generar un código único que esa persona puede estar emitiendo, es como que fuera un ADN. Y luego lo que hice fue desarrollar las propias teorías y aplicar una metodología, y me di cuenta que esas teorías que yo de alguna manera manejaba tenían un concepto físico que yo podía repetir y aplicar. Eso me dio tranquilidad y me dio seguridad en lo que yo hacía, y bueno, hace 34 años que lo vengo haciendo, y de alguna manera esa metodología me da excelentes resultados. Lógicamente que muchas veces influye también en la interpretación que uno racionalmente hace de esa información, porque como tú bien decías, esa información es emitida. Ahora, el hecho de estar vivos, estamos emitiendo información a través de los sentidos, y básicamente esa información es la que yo obtengo y luego tengo que hacer una interpretación. El hecho de trabajar en casos reales me obligó de alguna manera a generar un protocolo de búsqueda y lo que se llama sustitución de percepciones, que fue como complementos de búsqueda que yo utilizaba para poder ubicar geográficamente a una persona. Y me sorprendí porque la información que me viene siempre, o en la gran mayoría de los casos, termina coincidiendo con la geografía circundante del lugar donde desaparece la persona, que muchas veces yo no tengo ni idea de dónde es. Estamos hablando que a veces son casos que ocurren a miles de kilómetros de Uruguay, en geografías que yo desconozco y entornos que desconozco. Sin embargo, cuando hago la visualización y esa sustitución de percepciones, es fantástico cómo terminan coincidiendo los dibujos y los lugares que yo de alguna manera describo, muchas veces en entornos desconocidos para mí. Y ahí la policía empezó a consultarte, ¿hace cuánto tiempo y de qué manera funciona ese vínculo? Bueno, oficialmente a veces me parece que les cuesta, ¿no? Decir que claro. Bueno, sí, digo, siempre, digamos, hay como... lamentablemente hay muchísimos casos que colaboro, y los que se conocen, digamos, desde el punto de vista mediático, son contados con los dedos, claro, ¿no? El problema que la metodología que yo genero siempre tiene que tener un sustituto desde el punto de vista científico. Entonces, cuando los casos se resuelven gracias a la ciencia. Pero muchas veces... Te dejan a un costado a vos. Claro, muchas veces sucede que, como en muchos casos paradigmáticos o muy conocidos, la ubicación del objeto que tenía el ADN fue proporcionado por mi trabajo. Sin embargo, después se reconoce el trabajo genético, que está muy bien reconocerlo, pero se olvidan de dónde salió el objeto que tenía la sangre de la víctima. ¿Tenés algún caso concreto de eso? Y hay muchísimos casos de eso. ¿Alguno que nos puedas contar? ¿Alguno que sea conocido? Bueno, el caso de Lola Chomnales, por ejemplo. El caso de Lola Chomnales, a mí me contactan cuando ella desapareció y yo estaba en el exterior. Cuando llegué a Uruguay, ya lamentablemente habían encontrado el cuerpo. Pero durante 14 días la policía no contaba con ningún aporte desde el punto de vista científico.
A los 14 días me contactan de delitos complejos, donde había pasado el caso, y me envían... No los padres, delitos complejos. No, delitos complejos, ¿no? Y me mandan las caravanas que ella tenía puesta, digamos, que recuperaron, ¿no? del cuerpo y toda la información. Y con esa información empecé a obtener enorme cantidad de información, detalles, dibujos, características del homicida, cómo ocurrió el evento, la descripción, dónde había ocultado la mochila. Que apareció unos días después. Que la mochila tenía rastros de ADN de la víctima y el victimario. Que la mochila aparece por tu percepción y no por la policía. Bueno, hago toda la descripción, hago los dibujos, genero el plano. 2 días después se organiza una búsqueda masiva en base a la visualización y aparece la mochila con la famosa caja de bananas, ¿se acuerdan? Que estaba asociado. Y bueno, y ahí, gracias a que se encontró en ese momento, se pudo recuperar el ADN, porque recordemos que estábamos en enero con unos calores enormes. Y donde hubieran pasado unos días más, el ADN se hubiera destruido. Sin embargo, se logró conseguir. Fíjense en que lo curioso de todo esto es que el caso se terminó resolviendo 10 años después, gracias al trabajo de la genetista Natalia, que logró cruzar ADNs maternos que habitualmente no se usan en la investigación científica. Eso permitió dar con el responsable a través de un hermano materno, y lo ubicaron y pudieron cotejar el ADN que dio quién era el homicida. Claro, ahora... lógicamente fue todo un trabajo de investigación, pero las características del homicida, terminaron coincidiendo con lo que yo visualicé 10 años antes, incluso la edad, ¿no? Incluso la edad. Te referís a David Sena. Claro. Correcto. Pero ya que estás con el caso de Lola, que es un caso que he seguido bastante, la escena que vos visualizás es de 2 personas terminando con su vida. ¿O más de 2? Yo visualizo a una persona. ¿Solo una? Sí, y la descripción que hago es de una persona. Porque también hay hipótesis de que puede haber alguien más involucrado. Bueno, sí, independientemente, lógicamente que yo lo que trato de dar es un aporte. A mí, en ese caso específico, es uno de los casos que pude obtener mayor cantidad de información emitida y a mi criterio muy clara. Ahora, cuando al final, cuando sale el reconocimiento, incluso por parte de los padres, nadie se acordó del laburo tuyo. Nadie se acordó de mi trabajo, ¿no? Cosa que me angustió bastante, porque incluso me manda un audio reconociéndome la mamá y después, bueno, por parte del abogado Williman también me hace un reconocimiento, pero es una pena porque es un trabajo que tuve innumerables aportes. Yo no cobro por colaborar, o sea que lo hago en forma honoraria. Y a veces también ese tipo de situaciones te desestimulan. Y te desestimula, porque no es solo el caso, hay muchísimos casos que pasa lo mismo, pero está. Ahora, Marcelo, ¿por qué no cobras? Si son 3, 4 a la semana, en definitiva, es una carga grande y también es tu trabajo. Sí, bueno. Sí, entiendo que no debo cobrar. Un día mi papá me dijo, porque siempre me decían, ¿por qué no cobras? Porque a veces me lleva días, a veces me lleva tiempo, a veces tengo que ir a los lugares, tengo que dejar de hacer mis cosas por ayudar a veces, la gran mayoría de la gente, a gente que no conozco, ¿no? Sin embargo, mi padre me dijo una vez, dice, que él había entendido lo que yo hacía, porque claro, un hijo, un hermano, un padre, un abuelo no tiene precio. Entonces es algo que no se puede cobrar. Claro, ¿cómo armás el tarifario? Claro. Pero además me parece que le da veracidad. Si vos cobraras, ¿no? En esto del intercambio monetario, creo que la foto cambia. La figura te podrían cambia. acusar de querer sacar rédito de... No, sin duda, incluso lamentable, ¿no? Incluso no cobrando, hace 34 años, siempre está la gente que dice, chanta que aprovecha las oportunidades para sacarle plata a la familia, ¿no? O sea, ¿seguiste el caso de Loan en Argentina? Bueno, eso es un caso muy prostituido a mi criterio. Nunca hubo un interés por parte de la investigación, digamos, que hiciera un aporte. Sí, por parte de personas... ¿Se contactaron contigo? Personas que no tenían que ver con la investigación, muchísimas, claro, ¿no? Siempre me están preguntando.
Pero bueno, yo cuando no hay un interés o un pedido por parte de fiscalía, de policía o de la familia directamente, trato de no incorporar en la investigación, digamos, porque entiendo que no tiene sentido, ¿no? Y lamentablemente el caso tuvo ribetes de todo tipo. Entonces, a veces, como te digo, es un caso que está muy, muy prostituido, entonces a veces hay casos que más vale mantenerse por Pero fuera. prostituido porque apareció información falsa, por ejemplo. Y usaban, o sea, porque se manejó a nivel político, porque hubo 500 versiones diferentes, o sea, todo el mundo opinaba. La familia mentía. Mentía, salieron, no sé, 100 videntes a decir cosas diferentes, o sea, era como que fue un caso que no se manejó a mi criterio con seriedad, y bueno, entonces entiendo que no debo inmiscuirme en ese caso. Uno de los casos que te preguntan, perdón que estamos como un caso atrás del otro, pero que te preguntan mucho y que tiene que ver con nuestro país y que creo que ha hecho mucho ruido, ya pasaron, estoy viendo ahora, 11 años, ¿no? El de Ignacio Susaeta, el de Nacho Susaeta, claro, que en 2015 con 23 años sale de su casa y no aparece nunca más. ¿Seguiste ese caso? Tengo entendido que sí. Fue un caso además que conozco a los padres, y he colaborado, he participado, pero es un caso muy extraño porque siempre, cada tanto tiempo, he intentado posicionarme con los elementos que me enviaron los padres. O sea, seguir intentando buscarlo o encontrarlo. Bueno, sí, ahora hace años que no lo hago, pero durante varios años seguidos intenté, y cada vez que intentaba, digamos, no me generaba desprendimiento, o sea que me daba la pauta de que estaba vivo, por decirlo de alguna manera, y cada vez que me posicionaba lo veía en lugares diferentes. ¿Desprendimiento de qué? El desprendimiento está asociado, cuando tomás contacto con la prenda de una persona fallecida, es como que te genera como un pequeño cortocircuito, porque de alguna manera cuando tú emitís la señal, interactúas con la persona. Si la persona está viva, interactúa con la corteza terrestre y la información me vuelve. Cuando una persona está fallecida, yo envío la señal y como no está interactuando eléctricamente con la corteza terrestre porque está fallecido, rebota la señal y es como que genera un pequeño cortocircuito. Y depende del tipo de percepción, es el tipo de muerte. Muerte natural, muerte por violencia o suicidio, ¿no? En este caso no me generaba desprendimiento, o sea, y la información que obtengo siempre es colateral y diferente. Una y otra vez como que se estuviera moviendo, pero siempre asociado a la libertad. O sea, es un caso diferente, un caso extraño, un caso raro, porque no logró obtener una información específica. Como si él hubiera tomado la decisión de irse. Como si él hubiera tomado la decisión de irse o hubiera hecho un clic mental y es como que cambia la personalidad, o hubiera tenido una esquizofrenia o una bipolaridad, que a veces ese tipo de enfermedad mental también te genera ese desprendimiento, así como algún tipo de medicación. Por ejemplo, el litio, que se utiliza a veces en algunas enfermedades mentales por alguna característica, también te da una sensación de desprendimiento, porque hay como una desconexión de la persona en la interacción. Y eso me he dado cuenta a lo largo de los años, ¿no? Colaborando en cientos de casos, y he sacado conclusiones a veces cuando la percepción que yo tengo es errónea. Y bueno, y este es un caso que siempre que percibo no genera desprendimiento, o sea que de alguna manera entiendo que está interactuando eléctricamente, o sea que está vivo, pero lo veo siempre en diferentes lugares, diferentes paisajes, diferentes... es extraño y no lo veo dentro del contexto de su personalidad, por decirlo de alguna manera. ¿Y esa información que vos llegás a recibir de los lugares donde te parece la has brindado a la familia o a la policía, y eso ha servido de algo? No necesariamente, porque es como una imagen muy colateral. Siempre soy como mucho más expeditivo en los casos, y esa sustitución de percepciones por lo general viene de macro a micro. Y acá me viene siempre de micro, digamos, es como que describo el entorno donde él está, pero no logro posicionarme... Como una habitación, por ejemplo. Claro, en una habitación, en un ómnibus, viendo por una ventana, ese tipo de cosas es lo que logro obtener, pero no logro
posicionarme de mejor forma como para dar información que permita ser sustituida por investigación científica. A eso voy. Tengo una pregunta que es, porque te escucho hablar un poco del cerebro, ¿no? De una cuestión de la evolución a partir de la historia. ¿Crees en Dios, Marcelo? ¿Te tenés alguna religión? Bueno, sí, soy bautizado, hice la comunión, la confirmación. Está bien, todo eso, pero vos. Bueno, yo en realidad entiendo de lo que es el idioma binario, el universo que está en constante expansión, que es energía, que es generador de vida, la naturaleza está en constante expansión, el subconsciente está hecho imagen y semejanza. Sí creo en la creación, no sé si asociarlo a lo que puede ser un Dios, que lo asociamos a la imagen del hombre, cuando en realidad, digamos, somos producto de... El señor de pelo largo. El señor de pelo largo y de barba que nos imaginamos. En realidad soy un convencido de que sí, hay un generador de vida, pero bueno, puede ser la naturaleza, o sea, no lo identifico tanto con el señor de barba, sino que sí le doy valor a esa generación de vida, ¿no? Esa que es infinita y que de alguna manera es la información que yo utilizo para de alguna manera poder colaborar. Parece volada la pregunta, pero si le pregunto porque él que tiene, no sé, o por lo menos plantea esta cuestión de la percepción más ampliada, ¿no? De la realidad, de repente lo veías de otra manera. No, incluso el hecho de estar en contacto, lamentablemente, con la muerte, porque muchos de los casos que colaboro estoy con el tema de la muerte, o sea, voy sacando mis propias conclusiones en cuanto a la energía, ¿no? O sea que somos un cúmulo de energía que está interactuando en un medio ambiente que funciona así. Cuando uno fallece, esa energía deja de interactuar y lamentablemente, digamos, la conciencia, que es lo que nos da la capacidad de analizar y de saber que estamos vivos, de alguna manera se transforma en energía que va hacia otras cosas, ¿no? Tenés 4 hijos, ¿no? Tengo 4 hijos, estoy divorciado ya porque hace 4 años, 5 años. ¿Alguno de ellos muestra estas habilidades que tenés vos? ¿O invitaste a alguno de ellos a desarrollar estas habilidades que tenés vos? Sí tienen capacidades, no han, el mayor me pide que le enseñe, por ejemplo, Guillermo tiene 23 años, pero bueno, hay que dedicarle tiempo, pero tienen y utilizan, digamos, mucha de esa percepción, ¿no? Paulina, ella ahora está en España, en Salamanca, haciendo un intercambio ya. Utiliza mucho esa percepción. Emiliano, que es el que tiene 18, de chico tenía increíble, muy desarrollado y incluso el potencial de artista plástico también. Ahora como que se está más en la parte racional y no como que no ha desarrollado, pero y Antonella, la más chica, que tiene 13 años, creo que todos tienen el potencial, pero así como lo tienen ellos, digo, lo tienen otros, ¿no? Pero hay una cuestión genética entonces también. Y yo creo que sí, pero sobre todo lo que hago, ¿no? Que eso, digamos, ellos le genera también interrogantes y preguntas, pero si entrenaran, estoy seguro que podrían desarrollar mucho más lo que hacen, ¿no? ¿Cómo vivís ahora que decís eso? ¿Cómo vivís los cuestionamientos, la gente que no te cree? Algo decías, ¿no? Que hay mensajes de todo tipo, te imaginarás, ¿no? Sí, de todo tipo, como pasa siempre. Gente que te trata de chanta y que desconfía. ¿Cómo vivís eso? ¿Qué tanto contestás? ¿Cómo lo sobrellevas? Bueno, yo, como todo, a veces escuchaba, sobre todo a nivel de redes, ¿no? Que es bastante ingrato, porque la gente a veces larga las cosas y al no dar la cara es más fácil, digamos, a veces insultar. Y entiendo que la gente también a veces que insulta o que habla o que dice cosas de lo que uno puede hacer, no me conoce, ¿no? Ni sabe de mi trayectoria, ni sabe lo que hago, ni sabe el aporte que hago como psíquico, que lo hago realmente de forma humanitaria y para colaborar con la sociedad, y después el aporte que hago en toda la parte de adicciones, ¿no? Que
hemos tenido la posibilidad de generar una metodología revolucionaria que realmente funcione y genera cambios. Y que va contra la dinámica y la evolución de la ciencia y la medicina. Entonces, yo entiendo que quizás el tiempo me dé la razón. Ponga las cosas en su sitio. Sin duda. Pero aparte, digo, de alguna manera he resistido todos estos años a los archivos, porque digo, lógicamente entiendo que estoy en el filo de una profesión que es dudosa, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, hace 34 años que lo vengo haciendo y bueno, y de alguna manera los casos donde he colaborado o he participado, siempre el aporte, digamos, ha sido de alguna manera colaborativa desde el punto de vista científico sí, también. Ya Entonces, que decís eso, hay un oyente que dice, este señor cita mucho la palabra científica. ¿Usa realmente el método científico en sus investigaciones? Bueno, claro, yo lo que digo es que he desarrollado un protocolo de búsqueda que permite sustituir percepciones por investigación científica, o sea, lo que se llama sustitución de percepciones. Y después siempre digo que todo lo que yo hago tiene que tener un correlativo de punto de vista científico. Lo que permite la percepción es muchas veces localizar un lugar, un cuerpo, un testigo. Avanzar para que los científicos se hagan lugar. Correcto. De hecho, toda mi vida he tratado de desarrollar esa metodología para que pueda ser sustituido por la investigación científica, porque de otra manera sería producto de mi imaginación. Y eso no funciona en una investigación judicial, por decirlo de alguna manera. Marcelo, hablaste de adicciones. Estamos viviendo una realidad. Acá, todas las semanas, ¿no? Tocamos el tema lateral o directamente de las adicciones, de la gente que vive en situación de calle, pero no solo esa, ¿verdad? Hay gente que vive en el penthouse de un departamento en Punta Carretas que también tiene tremendas adicciones y arrastra una familia a lo peor que puede ver un ser humano. Sin duda. ¿Cuánto de eso vos podés volcar a la sociedad? Pienso que decías que tu hijo te pedía que le enseñaras, ¿no? Claro. Vos también tenés un trabajo ahí que tiene que ver con volver y con hacer del cerebro tu amigo para poder salir de eso. Claro. Pienso, ¿nunca desde el Estado se te pidió también asesoramiento a la hora de enseñarle a más gente que trabaje para poder avanzar en esto? ¿Me explico? Bueno, sí, claro. Yo lo que entiendo que nosotros desarrollamos, cuando digo nosotros es porque tenemos todo un equipo detrás, pero es una herramienta de trabajo increíble. O sea, estamos hablando que no necesitas medicación ni internación y no genera síndrome de abstinencia. Estamos hablando que el año pasado se hizo una investigación con el CASMU, que eso da un respaldo científico sobre 60 fumadores. En una sola sesión superamos el 76% de efectividad. Estamos hablando que... ¿Seguís ese proceso? ¿Seguís a esta gente a ver hoy si fuman Claro, o ¿por no fuman? cuánto tiempo? Claro. Porque algo de que se puede decir es dejaron al principio y Bueno, después volvieron. Fumé de vuelta. Hay una cosa que hay que aclarar, es que las adicciones no se curan, se controlan. O sea que el método lo que te da La herramienta de es la control. herramienta para dejar la adicción. Si la persona vuelve a consumir, así pasen 20 años, va a volver a caer en la adicción. Porque las adicciones, el cerebro inteligente sigue siendo adicto. Y además, a veces... Claro, como decís, no me la puedes achacar a mí, yo te di la herramienta para poder salir. Bueno, sí, nosotros hacemos un seguimiento, pero lógicamente, el flujo de gente con la que trabajás no te permite, hasta determinado momento podés hacer un seguimiento. Lo que sabemos sí es la efectividad que eso genera, y en el caso del alcohol y cocaína estamos arriba de un 85% de efectividad. O sea, eso no existe en el mundo y le permite a un alcohólico o a un cocainómano en una sola sesión dejar una adicción compleja y sin síndrome de abstinencia, que eso es realmente extraordinario. Y eso es gracias al potencial del subconsciente o el cerebro primitivo. La pregunta del millón es ¿cómo? ¿Cómo haces? ¿Cómo hacer? ¿Cómo haces vos para lograr Bueno, eso? es una herramienta. De hecho, nosotros hace más de 3 años que estamos trabajando en Valencia, España, con la doctora Laura Barragán, que lo que está haciendo es replicando la metodología y funciona extraordinariamente bien. De hecho, ella ha presentado en congresos médicos en Europa más de 8 casos de seguimiento de investigación científica con gente que dejó el alcohol, la cocaína, cambio de hábitos alimenticios. Ahora, nosotros, de hecho, ha ido muchísimos políticos, ha ido senadores, ha ido diputados, ha ido y entiendo que lo que hacemos como herramienta con la infraestructura que tiene el Estado podría realmente ser excepcional en generar cambios estructurales.
Bien. Pero bueno, el tema tiene que haber voluntad política y también tenemos que entender que vamos en contra de muchos intereses, ¿no? Porque en definitiva el hecho de no usar medicación para poder controlar una adicción compleja, La farmacéutica te debe odiar. lógicamente que no hay mucho interés. Incluso a nivel de congresos médicos se nos hace muy difícil poder Pero es una mezquindad eso, o participar. sea, ¿no? Pero bueno, lamentablemente cuando tú propones que vas a presentar una metodología que sin medicación, sin internación y sin síndrome de abstinencia podés dejar una adicción compleja como alcohol y cocaína o dejar de fumar, no está bien visto y en definitiva los propios laboratorios que te venden la medicación para tratar esas adicciones son los que organizan los congresos. Entonces, Y ahí, para dejar las adicciones, ¿en qué técnicas te basás? pues utilizo la misma que yo desarrollo en lo que es la capacidad de mi trabajo de psíquico, que es la capacidad de poder acceder al subconsciente. O sea, lo que hacemos nosotros es provocar una siesta artificial. La persona siempre está consciente, lo único que siente es el cuerpo pesado. Y después se trata de una reprogramación. Lo increíble de todo esto es que el hecho de trabajar con grupos, a mí en este caso me permitió desarrollar una teoría, y era que el cerebro, el subconsciente, es un cerebro esponja que absorbe información y la retiene. Entonces, no importa la velocidad con que tú le des la información, él la captura. El hecho de poder trabajar con grupos, fuimos generando pequeños cambios de a 30 segundos en las experiencias que nos permitió a lo largo de 13 años desarrollar una fórmula que nos permite transformar un idioma lineal temporal en un idioma binario espacial atemporal. Eso significa que una experiencia a nivel racional dura 12 minutos y a nivel del subconsciente son más de 78 horas de grabación continua. Y se transformó en un idioma universal. O sea, acá podría venir un chino, un alemán, un japonés que no hable una palabra en español Y hacerlo. y deja el alcohol o la cocaína igual que una persona que habla español. Y eso es gracias a la transferencia de información binaria. O sea, de alguna manera, es una metodología revolucionaria y que funciona. Y básicamente mantiene ese funcionamiento. Y lógicamente que complementado con una infraestructura del Estado podría ser fantástico. Incluso, ¿Ya lo propusiste alguna vez? Bueno, sí. ¿Formalmente o lo estamos haciendo acá? No, lo hemos propuesto, incluso intentamos hacer con Jefatura de Durazno, con policía, que por parte del jefe de policía conocía el trabajo que hacíamos porque varios policías habían venido y habían tenido excelentes resultados. Incluso hicimos una propuesta para hacerlo de forma honoraria. En caso de policía, incluso trabajamos lo que es ansiedad de emociones, toda la parte emocional, que todos sabemos la problemática que hay a nivel de policía. Y de suicidios, de temas complejos, sin ¿no? duda, y adicciones, ¿no? O sea, no solo la policía, sino a los familiares de la policía. Se hizo una propuesta, después de más de 4 meses, una respuesta por parte del Ministerio del Interior, que el Ministerio del Interior los policías ya tenían las condiciones como para dejar una adicción, que vayan a salud pública o la metodología, ¿no? Yo pienso en un policía escuchándote, justo, ¿no? Que hace un par de semanas también vienen reclamando y debe ser indignante. Sí, digo, nosotros estamos abiertos, hemos hecho innumerables propuestas, lógicamente que tiene que haber también un interés de contraparte, ¿no? Un oyente te pregunta si tenés experiencia con adictos a la pasta base. Bueno, nosotros, el tema de la pasta base era muy complejo de ingresar al sistema. Nosotros teníamos también una limitación en todo lo que es personas con esquizofrenia, bipolaridad o epilepsia, que no son compatibles con la metodología, porque son muchos estímulos que de alguna manera pueden... Entonces está en la tapa del libro. Ahora, a raíz de eso, había muchas personas que no las podíamos ayudar. Incluso la pasta base no era compatible que venían en situaciones, en estados que no eran capaces de vivir la experiencia. Nosotros estuve investigando durante mucho tiempo una empresa en Suecia que se llama Penergetic, que trabajan con el agro desde 1997, desde 1979, y ellos están en todo el mundo, y ellos utilizan la enorme capacidad de memoria que tiene el agua. Entonces, con que una gota toque una planta, le transfiere información de lo que la planta tiene que hacer. Después de mucho tiempo logré encontrar un ingeniero que me siguiera un poco el rollo de pensamiento y logramos desarrollar un dispositivo donde sustituimos un disco duro por una botella de agua cerrada en origen. Lo que hicimos fue exponer esa botella al campo electromagnético a 250 pulsaciones por segundo y lo expusimos a una sesión para dejar de fumar.
Terminó la sesión, etiqueté la botella y personas que querían dejar de fumar y no podían venir a la sesión, le enviamos el agua, la tomaron y dejaron de fumar. Lo hicimos de vuelta, funcionó con alcohol y cocaína, con cambio de hábitos alimenticios, y después desarrollamos una máquina que nos permite de alguna manera transformar y emitir ese idioma binario incorporándolo a las moléculas del agua, y básicamente con escrito en el agua hemos podido trabajar con personas que consumen pasta base, porque vienen en condiciones que no pueden estar sin consumo. Nosotros necesitamos 48 horas de abstinencia. Escrito en el agua les da la posibilidad de no consumir, y cuando vienen a las 2 semanas están sin consumo y con una cabeza muy diferente a la que tenían, y eso nos está permitiendo tener excelentes resultados con personas que consumen pasta base. Me explotó la cabeza. Sí, sí. Bueno, lo del agua es Y a increíble. muchos oyentes seguro también. Es muy Acá ya loco, me fui. loco, pero funciona. De hecho, nosotros lo usamos como un método a distancia y lo usamos como un método de apoyo a una sesión presencial. Pero el escrito en el agua les baja el nivel de ansiedad y les quita el deseo por el consumo, y los tipos vienen preparados como para poder vivir una experiencia a nivel binario, ¿no? Y hemos incursionado por un montón de lados que parecen cosas de locos, pero funcionan, porque además nosotros, hace 14 años que estamos trabajando en Uruguay, es un mercado extremadamente pequeño y no hemos dejado de trabajar. Si lo que hiciéramos no es efectivo, no podríamos seguir trabajando. O sea que básicamente ha sido por la recomendación de una y otra persona que han venido una y otra vez a dejar adicciones, ¿no? Marcelo, te cambio de tema, ¿no? Entre otras cosas que has visualizado, o que has contado que visualizaste, está el tema del petróleo. Hace varios años tuviste sí, una visualización, una sí. imagen de petróleo en Uruguay, y justo ahora que se está retomando la búsqueda, me interesa que nos lo cuentes. Bueno, sí, en realidad eso fue una visualización del 2005, donde yo de alguna manera trataba de visualizar acontecimientos futuros en Uruguay. Y había noticias referente a la posibilidad de gas y petróleo en Uruguay. De hecho, se fue dando... De hecho, hubo noticias titulares donde se hablaba de gas, que se habían conseguido bolsones de gas en Uruguay, recordemos, incluso el tema de petróleo. Y bueno, y yo no tengo duda que de alguna manera eso se va a terminar dando, ¿no? Entraste en esto, perdóname, pero abriste vos la puerta. ¿Has visualizado en el corto plazo también para adelante, en estos últimos días, semanas, meses? Bueno, yo durante 8 años hice ese tipo de ejercicio, incluso me invitaban de los medios, hacía una visualización en octubre de lo que iba a pasar en el año siguiente. Yo ahí lo que hago es un ejercicio de posicionarme en un kiosco de revistas y tratar de visualizar las noticias. Yo ahí hacía una interpretación racional de lo que iba a ir ocurriendo. Lo último que hice fue en el 2013, que era un año complicado, porque en el 2014 había elecciones y estaba el Mundial de Brasil. Te volvieron loco. Y me volvieron loco. De hecho, todo lo que dije ocurrió, pero lógicamente había intereses encontrados, porque no era culpa mía que ganara un candidato u otro, sino que era lo que yo visualizaba. Qué boludez culparte a vos. Bueno, y lo mismo el fútbol, ¿no? También el fútbol, yo veía que había grandes festejos en Argentina, me hacía acordar a lo del 78, y no veía que Uruguay llegara, y a partir de ahí lo que hice fue dejar de hacerlo, sí. y concentrarme un poco en todo el tema de adicciones, ¿no? Pero el tema de petróleo, perdón, me quedó colgado. ¿Dónde llegaste a ubicar dónde es que está? Bueno, porque viste que ahora se dividieron en varios bloques las exploraciones. Bueno, estamos hablando de que eso fue hace 21 años, ¿no? Sí. Hay dibujos que yo hice en ese momento, no los tengo acá, por supuesto, pero hay dibujos, incluso en ese momento yo usaba para obtener información de esos acontecimientos una especie de cuartetas o versos que habla de distancias y habla de cosas. Ahora no lo recuerdo, pero me acuerdo que uno de los dibujos que yo hice salió en el diario El País, igual a lo que yo había dibujado, por ejemplo, cuando salió la noticia referente a la posibilidad de búsqueda de petróleo, ¿dónde encontrarlo? ¿no?
Claro, y estábamos hablando que eso ocurrió, bueno, cuando estaba Tabaré Vázquez, ¿se acuerdan? Sí, aquella primera exploración. Aquella en el primera mar. exploración. Ya no tenemos que ir, pero tengo cortitas, ¿no? Vos visualizás para vos, pienso, no sé, el nacimiento de tus hijos, ¿entendés? Ves venir un pibe, tu divorcio, alguien que pregunta, vos, ¿no vio venir el divorcio? ¿Lo Bueno, viste sí. venir, digo? No, bueno, sí, lo vi venir, lo que pasa, tuve 20 años casado. Claro, pero lo viste venir antes de visualizar, Sí, claro, no. claro. Pero bueno, todos los divorcios son complicados. ¿no? Claro. Pero ¿Pero visualizás para vos? bueno, actualmente estoy utilizando algo de esa información para generar proyectos. De hecho, todo el desarrollo que hice en el tema del tratamiento de adicciones, nosotros logramos acceder al subconsciente con los ojos abiertos. Eso es único en el mundo. Trabajamos con cascos de realidad virtual y todo eso fueron visualizaciones. Incluso estamos con un proyecto ahora que es un museo de la mente y también cuando surgió la idea, que en realidad era un proyecto para generar un lugar de monitoreo de Sicama El Mundo, 2 días después estoy durmiendo y veo un lugar con determinadas características y bueno, yo trabajo con Mayra Barragán, que es mi socia también en Sicama, y le pasé todas las características y ella encontró el lugar donde yo visualizaba con las características y bueno, y hoy en día era ahí, ¿no? Entonces usamos a veces ese tipo de información para tratar de acelerar la investigación o el desarrollo hacia esos lados. Quedaron millones de No, preguntas. olvídate, pero claro, tenemos que liberar además que yo sé que tiene que llegar. Claro. No, hay mucha gente que pregunta cómo ubicarte, dónde contactarte. Bien. Bueno, pueden conseguir información sobre todo en el tema de adicciones a través de la página web www.sicama.com.uy o a través del WhatsApp 098 92 9898 y bueno, ahí pueden obtener toda la información que necesitan. Señores, Marcelo Quistapache pasó por la entrevista de miércoles. Gracias, Marcelo, por venir. No, gracias Vamos a arriba. ustedes Gracias. y bueno, un saludo grande a toda la audiencia. Vamos arriba.